Hola, buenos días, soy Mariano Zurdo, editor de la editorial Talentura. Y bueno, pues aquí estoy otra vez haciendo mis vídeos desde la cama. Esta vez no estoy malo, simplemente que bueno, me encuentro cómodo y mira, pues parece que he encontrado el sitio para hacerlo. Hoy os quería hablar de una novela muy especial para mí, una de las últimas que hemos publicado. Se trata de Las óperas perdidas de Francesca Scotto, de Elena Casero. Os cuento, es muy importante y muy especial para mí porque en ella se aúna dos de mis pasiones que coinciden con dos de las pasiones de Elena Casero. Por un lado la literatura y por otro lado la música en general, pero en especial la música clásica. Tanto Elena como yo, pues aparte de disfrutar de la música como escuchantes, pues hemos dedicado bastante tiempo pues a interpretarla y bueno, pues es muy especial poder unir estas dos pasiones en un mismo libro, ¿no? Bueno, para ponernos un poco para que no conozcáis a Elena Casero, os hago una breve reseña de quién es, sobre todo su trayectoria literaria, que nosotros conocemos bien porque es la autora de Talentura que más hemos publicado. Voy a hacerlo de una manera somera, simplemente para que conozcáis un poco su trayectoria. Bueno, la primera novela que publicó Elena Casero fue la editorial zaragozana Mira, Tangos sin memoria, una novela que por la que la conocimos hace un montón de años y que nos gustó tanto que dijimos que algún año la reeditaríamos, y así lo hicimos, y hace unos años pues, reeditamos Tangos sin memoria en Talentura. Luego más tarde la misma editorial zaragozana publicó otra novela, Demasiado tarde, una novela que refleja muy bien lo que es Elena, porque en ella desarrolla un humor bastante ácido que caracteriza mucho una parte de su literatura. Con nosotros, el primer libro que publicó fue Tribulaciones de un sicario, una novela que nosotros decíamos gris porque se acerca a lo negro. Digamos que Elena siempre bordea un poco el género de lo negro, pero nunca llega a llegar a ser una novela realmente negra, también con mucho humor. Es una novela a la que le tenemos especial cariño, fue la primera novela que publicamos y recientemente hemos reeditado por el 10º aniversario de Talentura. Después le publicamos Discordancias, un libro de relatos. Más tarde publicamos Donde nunca pasa nada, una novela que es en cierta manera una segunda parte de Tribulaciones de un sicario. Después Elena Casero publicó en la editorial Encuadres Luna de Perigeo, que es un libro de microrelatos. Y por último, la novela de la que vamos a hablar hoy, Las óperas perdidas. Bueno, con este recorrido lo primero que quiero resaltar de Elena es que creo que es una de las escritoras que conozco con mayor solvencia en todos los terrenos literarios. Solo le falta la poesía, tanto en el microrelato como en el relato, como en la novela, se maneja muy bien. También quería destacar una de las características principales de la literatura de Elena, y es la solvencia, pero sobre todo la capacidad de enganchar con el lector. Tiene una narrativa muy sencilla, y cuando yo digo narrativa muy sencilla, nunca es peyorativo, todo lo contrario, me refiero a una narrativa que no se escuda ni se esconde detrás de recursos literarios, muy fluida y con una capacidad enorme de enganche para el lector. Bueno, como os decía, hablamos de Las óperas perdidas de Francesca Scotto, y os cuento brevemente un poco de la novela para luego hacer lo que me gusta, que es utilizar las palabras de otros para explicaros un poco más de la novela. Bueno, como decía, es una novela que tiene como principal característica que introduce un argumento de intriga en un escenario que es poco habitual en la literatura, que es la música clásica, concretamente la ópera. Es una novela de intriga, como digo, no llega a ser una novela negra. Como decía antes, las novelas de Elena siempre tienen un punto que nos hace pensar si podríamos meterlo en la novela negra. De hecho, Las óperas perdidas de Francesca Scotto fue presentada en el Castelló Negre. Y bueno, pues quizás no llega a encajar como novela negra, pero sí que está muy cerca del género. Bueno, es una novela que se inicia cuando aparece un manuscrito del siglo XVII
y a raíz de esa aparición se desencadena una serie de acontecimientos en los que prima, por un lado, la música clásica, la ópera. Por otro lado, prima la historia, habla mucho de la dictadura argentina, y sobre todo una cosa que suele hacer Elena en todas sus obras, que es sobre las relaciones humanas. En este caso, en las obras perdidas de Francesca Scotto, prima sobre todo los sentimientos de venganza, de perdón, de rencor, de recuerdo. Va muy bien esa línea. Me gustaría destacar también de esta novela una cosa que a mí me parece muy importante. Elena, cuando escribió esta novela, que hace ya bastante tiempo, quería hacer una especie de homenaje a aquellas compositoras olvidadas en la historia. Bueno, no sé si lo sabréis, pero hubo un tiempo, todavía hay mucha discriminación y mucho machismo en la música clásica, como en todos los campos, pero hubo un tiempo en el que las mujeres compositoras, para poder sacar adelante sus composiciones, pues componían bajo seudónimo masculino, y a veces directamente utilizaban el nombre de su padre o de su hermano y se hacían pasar por ellos para que pudieran salir adelante sus composiciones, ¿no? Es curioso esto que os cuento porque es una novela que digo que ya tiene un tiempo, y resulta que a los meses de publicar la novela salieron varios artículos en varios medios de comunicación, por ejemplo uno que recuerdo, La Vanguardia, en el que resaltaba justo esto, el trabajo de las compositoras olvidadas y el espacio que habían perdido en la historia y que se trataba de recuperar, ¿no? Bueno, pues esta novela desde luego es un homenaje a esas mujeres que tuvieron que hacer subterfugios, esconderse bajo figuras masculinas para poder seguir adelante con su tarea creativa, ¿no? Como decía, me gustaría, como he hecho otras veces, leeros reseñas de otras personas para que veáis lo que dicen otras personas sobre la novela, y aprovecharé pues lo que dicen pues un poco para profundizar en la novela. Por ejemplo, Miguel Sanfeliu, escritor de Valencia, dice: novela inteligentemente urdida que engancha, por lo que es bueno advertir que si alguien se decide a empezar su lectura por la noche, es posible que amanezca sin haber podido interrumpirla. Incide en lo que yo os decía al principio, una de las características de la literatura de Elena, tanto sea en el relato como con la novela, es la capacidad de enganchar al lector. La escritora valenciana María García Liberós dice que la autora juega con la elisis y la confusión, deja al lector que imagine escenas y posterga explicaciones para alimentar el enigma que alimenta la curiosidad. Otra de las características de Elena, que creo que es fundamental, que se ve mucho en sus relatos, en sus micros, pero también en sus novelas, es tratar, lo que a mí me gusta decir, tratar al lector como un agente inteligente, como alguien al que no le tienes que dar toda la información, sino convertirle en un personaje más de la novela que se involucre y que rellene los huecos que la autora deja. En El placer de la lectura, en el blog literario Placer de la lectura, Fuensanta Niñirola dice que es una narración empapada de música, como un bizcocho borracho. La música aflora por todas partes, como la profesión y la historia de los protagonistas, como la recuperación de una ópera perdida, como la interpretación física en el teatro de la ópera, como la narración biográfica de un pasado musical. Quisiera destacar de la novela que no solo el escenario es de la ópera, sino que hay una fuerte documentación muy seria, no solo del conocimiento que Elena tiene de la música clásica desde hace muchos años, como oboísta, como cantante, sino porque ha hecho una labor muy importante de documentación para que la novela tenga un peso específico y que el teatro de la ópera no sea un mero atrezo, sino que sea una realidad, un escenario real en el que se desarrollan los acontecimientos. Por cierto, se me olvida, al final de la novela, aparte de unas notas técnicas para que no conozca este mundillo, Elena recomienda una serie de obras, en este caso para viento, que a ella le sirvieron para escribir la novela, y que yo creo que escuchándolas se entiende bastante, consigue meterte en el ambiente que ella pretende. Continúo.
Cecilia Herreros, para la revista literaria Moon Magazine, escribió una reseña estupenda en la que quiero resaltar dos cosas. Primero, dice que Las óperas perdidas de Francesca Scoto es una novela que te deja sin palabras por lo que cuenta, por lo que oculta, y el lector tiene que averiguar. Incide lo que decía antes la reseña de María García Lliveros. Y por otro lado dice, mira, se me caen las partituras encima. Dice, los temas que trata, música de ópera y dictadura argentina, todo ello muy bien desarrollado y con mucha intriga, hicieron que me interesara desde el primer momento. Elena Casero consigue que nos enganchemos a la lectura mediante ese punto didáctico, que a los que amamos ese género musical nos ayuda a comprenderlo mejor. Aquí Cecilia incide en varias de las cosas que he dicho. Una, el enganche, y otro, la capacidad de transmisión, y la tercera, el punto didáctico, porque esta novela, para el que le guste este mundo, para el que quiera meterse en el mundo de la ópera o de la música clásica, es muy interesante, muy ameno además. En el blog literario Libros por Doquier destaco también un par de cosas que dice. La trama de Las óperas perdidas de Francesca Scoto es una trama compleja, a la par que interesante y original. Elena nos lleva de la mano por un mundo que le apasiona, el de la música, y ha recurrido a documentarse de forma magistral acerca del complejo método de montaje de una ópera y todos los entresijos que la acompañan. La historia está muy bien urdida, sin dejar ningún hilo suelto. Elena va paso a paso, pero sin pausa, hasta un final perfectamente hilado. Es interesante porque os decía que una de las cosas que yo destaco de Elena Casero es la sencillez, una sencillez que en este caso, en esta reseña, nos habla de una trama compleja. Por eso decía yo que cuando hablo de sencillez no es ni mucho menos peyorativo, sino que consigue que en un libro que es bastante complicado de armar, porque hay mucha historia detrás, muchos argumentos que se entrecruzan, mucho misterio, esa trama compleja al lector le llega con una fluidez y una sencillez que ayuda a la lectura. En esta misma reseña nos dice que Elena ha demostrado que narrar una historia magistralmente bien armada no está para nada reñida con crear unos personajes complejos y al mismo tiempo realizar un estudio detallado de la sociedad. Otra de las ventajas otra de las características que yo destaco de Elena es la capacidad de profundizar en los personajes sin una cosa que se hace muy a menudo, que es definirlos, envolverlos del vestuario, de la manera de ser. No, ella con la acción, con la misma acción de la novela, con la misma argumentación, con las relaciones que se crean con otros personajes, consigue que nos metamos en profundidad en esos personajes, ¿no? En esa psicología. Otra reseña que voy a destacar, una frase muy corta pero que me parece muy acertada, es del escritor Francisco Urbano, y dice: si tuviera que definir esta novela con 3 palabras, diría estas 3: sosiego, descubrimiento e intriga. Yo me voy a quedar con sosiego porque creo que define a Elena perfectamente, tanto como persona como escritora. En un mundo en el que todo el mundo intenta, como no solo en la literatura, sino en general, intenta llegar a los sitios deprisa, a empujones, de una manera como alocada, sin paciencia. La literatura de Elena es sosiego, por eso me gusta mucho lo que ha dicho Francisco. Es una literatura tranquila, que llega al lector de una manera pausada a través de las historias que cuenta Elena. Y me parece interesante, ¿no? Porque me parece que es una escritora con una trayectoria ya importante, como hemos visto, que su literatura pesa, pero pesa físicamente de verdad, y creo que es interesante. Además, la última reseña que os quiero leer incide en esto de alguna manera. Bueno, de alguna manera no, incide clarísimamente en lo que os quiero contar. La escritora Elena Collar, que conoce muy bien a Elena y a su literatura, nos dice que Elena lleva años tallando literatura, despacio, modesta y silenciosamente, sin aspiración de figurar en nada, pero honrando la palabra. Ha mirado las frases con sospecha y las ha ido desechando y volviendo a escribir. Y esta labor de artesanía ha llevado a que hoy podamos leer una obra excepcional, una novela magnífica, en la que no sobra ni falta nada,
en la que bajo la aparente excusa de una intriga se nos recrea un tema que de largo conoce, el poder del perdón y la compasión que puede ejercer la música. Bueno, pues no quiero enredarme mucho más, simplemente a modo de resumen, deciros que a mí es una novela que me fascina, que me encanta, porque yo durante años pues eso, he rodeado de partituras por todas partes, con libros que parecen libros pero están llenos de notas musicales, con libros que son literatura y con las óperas perdidas de Francesca Scotto, como editor y como lector y como amigo de Elena, pues he conseguido unar las dos pasiones, música clásica y literatura. Os recomiendo sinceramente, no que faltaría más como editor, pero de verdad esta novela, porque creo que os va a meter en un mundo que si no conocéis os lo va a hacer conocer, que si lo conocéis lo vais a reconocer, y es una novela de intriga que además, insisto, reivindica el papel de la mujer en la música clásica. Ella habla del siglo XVII, pero en el siglo XXI, por desgracia, no ha mejorado mucho. Y nada, y os invito pues a leerla, y bueno, también desde aquí, pues ya que hablo de mis dos pasiones, pues como tengo una tercera que es el baloncesto, pues a ver si en algún momento dado me llega un manuscrito de alguna novela o de relatos que tenga relación con el baloncesto, y estaré encantado de leerla y quién sabe de publicarla. Pues nada, os espero hasta el próximo libro que haga, pues desde la cama. Un abrazo.